con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Un programa de la Universidad Santiago de Cali para el canal universitario nacional Zoom. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevista. Un cordial saludo a toda nuestra teleaudiencia del canal Zoom. En el programa de hoy hablaremos sobre la reforma pensional en Colombia. Contamos con la grata presencia de Andrés Felipe Cano Sterling, abogado especialista en Derecho Administrativo, con una maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, docente universitario, asesor y consultor empresarial, conferencista, litigante de Derecho Administrativo, Constitucional, Laboral y de Seguridad Social. Actualmente es el director de posgrado de Derecho Administrativo, modalidad virtual en la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, un saludo muy cordial. Agradecido pues con esta invitación y con la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante. El tema que trataremos en el programa de hoy es sobre la reforma pensional en Colombia. Antes de esto, lo invito a que veamos la siguiente nota. En días pasados, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, presentó al país la reforma pensional, donde el subsidio que el Estado reconoce para todas las pensiones solo se mantendrá para el valor equivalente a un salario mínimo. La reforma pensional establece que ya no se mantendrá la correlación entre el subsidio estatal y el salario del pensionado. Es decir, así los salarios sean altos, el subsidio solo se mantendrá para el valor correspondiente al salario mínimo. Elevar la edad de pensionarse y aumentar el número de semanas que se deben cotizar no está contemplado en la reforma, y según el ministro Pardo, más que una reforma, lo que se propone es un nuevo modelo de protección para la vejez. Actualmente en Colombia, de las personas que están en edad de jubilarse, solamente el 30% tiene pensión. El 70% de los mayores de 60 años no la tienen porque no ahorró o no trabajó lo suficiente. Hay 22 millones de trabajadores, de los cuales solo 7.7 millones están activamente ahorrando en el sistema pensional privado o público y 14 millones de trabajadores no están en el sistema. Solo hay 1.6 millones de pensionados y de los trabajadores que ahorran, solo 2 millones están más o menos cercanos a la pensión. En Colombia es muy difícil pensionarse. El 90% de la gente que trabaja se queda por el camino y no tiene sistema pensional. Los principales problemas que deberá subsanar la reforma pensional son la baja cobertura, la insostenibilidad financiera y la inequidad. Por eso la reforma pensional ya tiene varios opositores y hay quienes opinan que en Colombia la situación pensional no se resuelve a punta de subsidios, como Domingo Tovar Arrieta, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Él considera que para atacar el problema pensional colombiano se necesita resolver también la política salarial y combatir la alta informalidad laboral que toca a 15 millones de personas que no cotizan hoy por una pensión. En conclusión, la reforma pensional tiene 5 grandes metas. Primero, ningún colombiano que llegue a la edad de retiro se debe quedar sin protección en su vejez, bien sea pensionado o con un apoyo del Estado. Segundo, elevar la cobertura pensional del 30 al 85%. Tercero, el subsidio del Estado a las pensiones será de salario mínimo para todos. De ahí en adelante, la pensión dependerá del esfuerzo de ahorro de cada uno. Cuarto, los dos regímenes del sistema pensional actual se integrarán y no competirán. Quinto, hacer sostenible este nuevo modelo de protección a la vejez que amplía drásticamente la cobertura. Profesor Andrés, ¿cómo es el sistema pensional actualmente? Bueno, el sistema pensional actualmente en Colombia está regido por la Ley 100 de 1993 con todas sus reformas, y de él se dice que es dual y excluyente. ¿Qué es esto? ¿Por qué dual? Porque la persona cuenta con dos opciones, el régimen de ahorro individual o el régimen de prima media con prestación definida, y excluyente porque deberá optar por el uno o por el otro. Profesor, ¿qué ocurre con las personas colombianas que cumplen más de 60 años y no tienen una pensión? Bueno, en este momento habría que mirar la situación de cada uno de ellos, es decir, si alguna vez ha estado vinculado al régimen o no, y si lo estuvo podría optar por una indemnización sustitutiva. Significa esto que puede pedir la devolución de sus aportes en un pago que se le hace por una sola vez. Ahora hay otra opción, que es la pensión familiar en el caso de que tenga cónyuge o compañero permanente, y si es que no logran una pensión para cada uno de ellos, pues
el grupo familiar podría optar por esa pensión. Si no, pues estaría sin ningún tipo de protección, se buscan algún tipo de subsidios, digamos de ayudas por parte del Estado, pero en sí tendríamos que decir que son personas que quedarían desprotegidas. Bueno, ¿y en qué consiste la nueva reforma que presentó el gobierno? Bueno, en pasados días el gobierno, a través de su ministro de Trabajo, ha presentado un proyecto de reforma al régimen de seguridad social, el que nos rige, que como decía hace un momento, parte de la ley 100 del 93 con posteriores reformas, la más importante la de la ley 797 del año 2003. El régimen de pensiones pues colapsó hace mucho rato, se considera que ese sistema fracasó y se pretende fortalecer en la medida de que primero sea sostenible, de que sea autosostenible y de que cumpla con las expectativas en cuanto a que una cifra importante de colombianos o de personas que logran vincularse al sistema, que cotizan, pues efectivamente en algún momento puedan alcanzar su pensión, cosa que en este momento no ocurre. Entonces, la principal meta, el propósito más importante de esa reforma es ampliar la cobertura y que el régimen de seguridad social en pensiones sea autosostenible. Los hombres colombianos se pensionan a los 60 años y las mujeres a los 55. ¿Se mantiene esta misma edad en la nueva reforma? Ese es un punto que causó controversia, se atacó, los opositores de la reforma decían que uno de sus fines era aumentar la edad, pero parece que no va a ser así. A pesar de que los propósitos, los fines de la reforma se han socializado, el texto no se conoce. Hoy, hombres colombianos se pensionan con 60 años y mujeres con 55, pero en pocos meses, a partir del 1 de enero del año 2014, los hombres se pensionarán con 62 años y las mujeres con 57. La reforma parece que no va a tocar el tema de la edad. Vamos a corte de comerciales y ya regresamos a Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la reforma pensional en Colombia. Profesor Andrés, ¿esta reforma eleva las semanas cotizadas para pensionarse? Bueno, según ha sostenido el ministro de Trabajo, parece que las semanas continuarán en lo que quedó establecido con la ley 797 del año 2003. En este momento se exige de 1.250 semanas, que aumentarán en 25 semanas más el próximo 1 de enero, y otras 25 el 1 de enero del año 2015 para quedar en 1.300 semanas. Parece que ese tema no se va a tocar. En general, en otros países se ha elevado o es elevado los años para pensionarse. ¿Esto por qué pasa? Bueno, el régimen de seguridad social en pensiones no solamente en Colombia ha colapsado, sobre todo el que se pretende imponer a finales de los años 80, principios de los 90, cuando un régimen que venía siendo exclusivamente público, pues se integra al sector privado. Cuando surgen estos fondos de pensiones, empieza a sufrir un colapso como consecuencia de las crisis económicas, de la crisis del sector financiero, y lo ha llevado a lo que tenemos hoy. Para que ese régimen se haga sostenible, pues en algún momento se pensó que era necesario disminuir el número de pensionados, que obviamente significan un costo para los diferentes fondos. Entonces se aumentaban los requisitos. En el 93 pasamos en Colombia de la posibilidad de que un hombre obtuviera una pensión con 55 años de edad y 500 semanas cotizadas a 1.000 semanas y 60 años, y las mujeres pasaron de 50 años y 500 semanas a 55 años y 1.000 semanas. Pero el fenómeno no es exclusivo de Colombia, digamos que esa es la tendencia mundial. Reitero, de esa época de finales de los años 80 y principios de los 90 para acá. ¿Cómo es esto que el Estado subsidie las pensiones de los colombianos? Bueno, en cuanto a las pensiones, siempre ha existido una mirada que considero equivocada. La pensión a veces pareciera ser vista como un subsidio del Estado,
como un regalo y digámoslo así como una limosna, cuando la pensión no es nada diferente que un ahorro que hizo el empleado, la persona durante su vida laboral, empezó a guardar, digámoslo así, determinada parte de sus ingresos para que con esto pudiera solventar todas las contingencias de la vejez, de la enfermedad, o pudieran continuar con un ingreso, con un sustento, las personas que de ella dependían económicamente en caso de que el cotizante llegara a faltar. Entonces se trata de que con los mismos recursos del sistema y con lo que aportan quienes tienen ingresos mayores, pues se puedan, digámoslo de esta manera, completar lo que falta para quienes perciben menores ingresos, de modo tal que puedan acceder a una pensión. De eso se trata el subsidio, de la posibilidad de que el Estado genere unos recursos para que quien no logra acceder a la pensión, o por lo menos no puede tener la pensión mínima, que es de un salario mínimo, pues pueda recibir una pensión equivalente a eso, a un salario mínimo. Profesor, actualmente en el sistema se habla de una baja cobertura, de insostenibilidad financiera y de inequidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la seguridad social, a pesar de ser autónoma, de ser una situación regulada por el derecho público, está estrechamente ligada al derecho laboral, que estaría en otra esfera, que son las relaciones de orden privado. Pero ese derecho laboral tiene una injerencia directa, dado que los aportes se dan principalmente pues a través de ese porcentaje del salario que debe ser aportado por el empleador y en parte por el mismo empleado. Hay un fenómeno que se impuso desde hace algunos años, que fue denominado por algunos la deslaboralización del trabajo. ¿Qué es esto? Que esas relaciones laborales empezaban a ser sustituidas por unas relaciones de orden civil o comercial. Entonces la persona ya no se vinculaba mediante un contrato de trabajo, sino mediante un contrato de prestación de servicios. Eso en buena medida influyó en la crisis que hoy vive el sistema de seguridad social en pensiones, dado que los aportes no se seguían haciendo como se pensaba que se podría hacer, o si se hacían sobre porcentajes menores. Entonces, ¿qué pasa? Que los que actualmente debían cotizar, pues deberían estar pagando las pensiones de quienes ya están pensionados o quienes están a punto de pensionarse. Ante esa falta de cotizantes, pues no hay manera de cubrir con las pensiones actuales y mucho menos con las de personas que están terminando su vida laboral y pues con mayor razón de las personas que inician su vida laboral. Entonces, si no hay aportantes, pues difícilmente van a haber recursos y por eso el sistema se hace insostenible. Profesor Andrés, lo invito a que veamos la opinión de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali sobre la necesidad de una reforma pensional. Yo sí creo, porque los niveles de natalidad cada vez bajan más, entonces por esta razón habrá menos adultos jóvenes y menos jóvenes, que ellos son los que hacen las pensiones y hacen las cotizaciones para su fondo de pensiones. El sistema pensional en este país colapsaría en un futuro, porque el empleo ahora no da para uno pagarse su pensión propia. Sí, yo creo que sí, el sistema de pensiones colombiano puede colapsar, puesto de que las ofertas laborales son cada vez menores y la gente pues no tiene las posibilidades de cotizar este tipo de pensiones a nivel nacional. Se ve reflejado también en la mala administración de los fondos de pensiones y en la falta de diligencia del Estado, de parte del gobierno nacional, de los gobiernos de turno, para darle una solución pronta a este problema. Yo creo que sí colapsará, porque cada vez las personas están cotizando menos pensiones y los fondos no les alcanzaría para cubrir tantos pensionados. Sí creo que el sistema pensional colapsará, ya que el gobierno no ha realizado reformas que obliguen a los empresarios a dar mayor aporte al sistema pensional para que los cotizantes tengan mayores beneficios. Profesor, ¿usted qué piensa de la opinión de los estudiantes de la Universidad de Santiago sobre el tema de la reforma pensional? Bueno, vemos que todos están, digamos, conscientes de la necesidad de
una reforma y prácticamente los colombianos que se inician en su vida laboral, pues hoy ven como imposible una pensión. Se nota, creo que preocupación, creo que unos muy bajos niveles de confianza en torno a no solamente el régimen, sino las acciones del gobierno en torno a ese régimen de pensiones. Se reclama pues por cualquier medio una reforma y unos cambios estructurales, porque los cambios que se han venido dando son más bien coyunturales. Considero pues que lo que se reclama por parte pues de los estudiantes y en general de la comunidad, diría que son unos cambios estructurales en cuanto al sistema de pensiones en Colombia. Profesor, si una persona tiene ingresos altos y él piensa tener una pensión alta, ¿qué debe hacer? Depende del régimen donde se encuentre, si se encuentra en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media con prestación definida. Igual hoy no pueden existir en Colombia pensiones superiores a los 25 salarios mínimos. Otra cosa sería el régimen de ahorro individual, donde la persona lo que tiene es una cuenta de ahorro individual donde realiza una serie de aportes y cuando lo estime conveniente, estos aportes se le empiezan a devolver progresivamente. ¿Qué tendría que hacer en el régimen de ahorro individual? Puede o aumentar el valor de su aporte mensual o hacer aportes voluntarios en cualquier momento. ¿Esto qué va a hacer? Que el saldo de su cuenta de ahorro individual crezca y obviamente al momento de optar por una pensión, pues el valor de esta mesada va a aumentar. O si se encuentra en el régimen de prima media con prestación definida, tendría que aumentar su ingreso base de cotización durante los últimos 10 años. El promedio de los últimos 10 años es el que lleva a determinar el monto de la pensión, oscilando entre un 65 y un 80% de ese ingreso base de cotización. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos a Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. En nuestro programa estamos hablando sobre la reforma pensional en Colombia. Profesor Andrés Felipe, en la reforma pensional desaparecen todos los subsidios del Estado que hoy conocemos. En el régimen de la prima media, para los pensionados de salario superior al mínimo, ¿las personas que ya están pensionadas se van a ver afectadas por esto? Bueno, en todas estas reformas pensionales siempre se establece un régimen de transición, donde debe quedar claro qué va a pasar con quienes ya están pensionadas o están próximas a obtener su pensión. Generalmente se dice que ahí hay un derecho adquirido y que este no puede ser objeto de modificaciones por normas posteriores. Entonces ahí pensaríamos que va a continuar igual. La pregunta iría más bien orientada a qué va a pasar con quienes de pronto hoy no disfrutan de una pensión pero están próximos a pensionarse. Entonces ahí es donde resulta necesario que la misma norma establezca un régimen de transición para no ir a desconocer unos derechos que, si bien aún no están adquiridos, son ya no una expectativa sino un hecho futuro y cierto. Profesor, para usted, ¿cuáles son los pros y los contras de esta reforma? Bueno, los pros es que se acepta la crisis, cosa que no se había hecho en los años anteriores por parte ya de las administradoras de estos fondos de pensiones. Se acepta que no cuentan con los recursos y que el sistema definitivamente colapsó, que sí es necesaria una intervención del Estado. Los contras, sobre todo, que no es una reforma a largo plazo, que parece no ofrecer una solución, digamos, a 20, 30 o 40 años, que no les da una salida a quienes hoy van a empezar su cotización o van a iniciar su vida laboral, sino que pretende resolver el problema del momento, las personas que están próximas a obtener una pensión y que no se cuenta por parte del Estado o de estos fondos con recursos para pagar esas pensiones. Profesor, ¿usted qué le añadiría para mejorar esta reforma? Bueno, fundamentalmente habría que buscar los medios para financiar los fondos de pensiones y esto debe ir de la mano con una reforma laboral. Los aportes a los fondos de pensiones llegan principalmente de esos descuentos que deben hacer los empleadores y de esos aportes que el mismo trabajador haga.
Pero si no existe esa regulación en cuanto a los contratos de trabajo, en cuanto a la relación laboral, pues difícilmente van a llegar a esos aportes. Entonces, mientras se continúe en la informalidad o si se siguen imponiendo contratos civiles o comerciales donde en realidad hay una relación laboral, pues esos aportes nunca van a llegar. Deben existir, por un lado, controles, un verdadero control por parte del Ministerio de Trabajo y de los organismos encargados de realizar las veedurías del caso en estas situaciones frente a empleadores y los mismos empleados que de pronto, estando en capacidad de hacer aportes o de cumplir con esto, no lo hacen. Me refiero a contratos de prestación de servicio donde los honorarios quizás son altos, pero o no se cotiza o cuando se hace sobre un porcentaje mucho mayor al que correspondería. Mucho menor, perdón. Muchísimas gracias, profesor Andrés Felipe, por acompañarnos en este espacio y a todos ustedes por su sintonía. Los dejamos con la información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es Conversatorios de Actualidad. El pasado 14 de marzo, la Universidad Santiago de Cali contó con la presencia del director del Partido Liberal, Simón Gaviria Muñoz, autor y ponente de la Ley de Insolvencia para Personas Naturales No Comerciantes, la cual entró en vigencia el pasado 1 de octubre. Durante una hora, el representante a la Cámara explicó en qué consistía este nuevo régimen. El representante de la Cámara, Partido Liberal, la Ley de Insolvencia lo que busca es la posibilidad de una segunda oportunidad. Cuando una persona tenga un tropiezo económico, la persona pueda convocar a la gente que le debe plata y buscar una salida. Primero trata de reestructurar y si no puede, con lo que tiene, cancela las deudas. El eje temático de esta charla giró en torno a la finalidad, principios, alcances, beneficios y oportunidades para acogerse a esta legislación. El invitado durante su charla explicó que las personas naturales no comerciantes se pueden acoger a este beneficio que evita que su patrimonio sea perseguido jurídicamente por los acreedores en caso de entrar en cesación de pagos. Se está aplicando en este momento frente a las notarías. Finalmente, el ponente destacó varios aspectos para quienes quieran hacerse beneficiarios de la ley y resaltó que los deudores pueden acordar el pago de sus deudas impagadas sin la presión de embargos y remates.